Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Estamos haciendo una serie sobre el circuito JFET, transistor de efecto campo, y la quinta sesión sobre unas cuantas que estamos haciendo, y polarización divisor de tensión sería la primera sobre polarizador por división de tensión. Aquí tenemos la fuente corriente VDD y estas dos resistencias R1 y R2 sería el divisor de tensión. Entonces recordamos el JFET, que primero la intensidad que entra en el transistor de efecto campo es 0 y G es 0. Aquí tenemos VG, voltaje en el graduador o gate, que es el mismo que aquí, VG. Esto es el drenador VD y esta es el source, la fuente VS. Tenemos entonces primero que IG es igual a 0, no hay intensidad de corriente que entra en el transistor JFET, al contrario que en el BJT. Aquí lo que lo polarizará será el voltaje GS. ¿Qué más cosas sabemos? Aquí hay una intensidad que llamaremos ID, que es la que atraviesa por aquí. Aquí no entra nada y toda sigue corriendo por aquí. Entonces, IS, que sería la intensidad que atraviesa el source, la fuente, y D, la que atraviesa el drenador, son iguales. O sea que tenemos que ID igual a IS. Segunda cosa que sabemos. ¿Cuánto vale VG? O bueno, también vamos a decir, ¿cuánto vale VD? Voltaje en D, si este es el voltaje aquí, será el VDD, el voltaje total, menos la caída de voltaje aquí. ¿Cuánto cae aquí? Es I por R menos I sub D por RD. Este es el voltaje que hay en VD. ¿Cuál es el voltaje VS? El voltaje VS es I por RS. Este va a 0, por tanto, voltaje en S será la intensidad que atraviesa I sub S por RS. Voltaje es caída, intensidad por resistencia, ya tengo VD, VS en función de estos valores. Me falta ya VG. ¿Cuánto vale VG? VG, hemos dicho que es un divisor de tensión, aquí no hay intensidad, pues será el voltaje total, VDD, por resistencia de abajo, que es R2, partido por la suma de las dos resistencias, R1 más R2. Ya tengo entonces aquí, ¿cuánto valdrá VDS? VDS, pues VDS, que es el voltaje que hay de D a S, será el voltaje en D, menos voltaje en S. Este de aquí, o sea, VDD menos IDRD, menos VS, que es IS por RS. Como hemos dicho que ID y S son las mismas, vamos a poner ID en general, I sub D, esto vale I sub D, es lo mismo, y puedo sacar factor común. VDD, el voltaje total, menos la intensidad que atraviesa por RD más RS. Saco factor común, que en el fondo es esto, que es la caída de voltaje aquí, VDS, es igual al total menos lo que cae aquí, que es ID por R, y menos lo que cae aquí, que es ID por RS. Hemos dicho que ID y S es la misma. Ya tengo VDS, VG y VD en función de un valor genérico. ¿Cuánto vale VGS? Sabemos que VGS es el valor que pondrá en marcha o cortará el paso de corriente. VGS. VGS es igual a VG menos VS. VG, buscamos VG y no lo hemos hallado todavía. ¿Cuánto vale VG? Así es esto de aquí, VG. VDD por R2 menos R1. VDD por R2, R1 más R2. Menos VS. Y VS vale IS por RS. Ya tenemos entonces aquí una ecuación. La vamos a copiar. VGS. Control C. Pasamos de página. Insertar nueva página. Y copiamos la fórmula. Vamos a copiar también el circuito. VGS, VG menos VS igual a esto. ¿Qué otra cosa sabemos en un transistor JFET? La corriente que pasa, I sub D, cumple la ecuación de Shockley, que es I sub D es igual a IDSS, que es la de saturación, por 1 menos VGS partido por VGS pinch off de corte al cuadrado. Esta es la ecuación que nos da la corriente que atraviesa el
este interruptor mientras estemos entre VP, veremos, menor o igual que el voltaje que estamos aplicando y menor que 0. Entre 0 y VP, si aplicamos este voltaje, veremos que es esta ecuación o corriente. Aquí tenemos ahora estas dos ecuaciones y si nos fijamos voy a quedarme con vamos a poner VGS, que es esta de aquí arriba, o VG es un valor, menos VS, que es ISRS. Vamos a poner I sub D para igualar RS. Ahora aquí tengo dos ecuaciones. Vamos a ver estas dos ecuaciones. I sub DSS es un valor constante. VGS pinch-off de corte es un valor constante. VGS es variable y sub D es variable. Según el VGS que aplico pasará más o menos corriente. VGS es lo mismo que aquí, ID es variable también. VG es el voltaje aquí que vemos que es fijo y RS es este valor de aquí que también será fijo. Entonces vamos a representar estos valores en una gráfica. Primero esta de aquí y luego la otra. Utilizamos esta fórmula de aquí y ya vemos que I sub D será esto que es una función cuadrática, es decir, que es una parábola. Vemos valores y lo haremos en la siguiente sesión con valores concretos y lo que vemos es que cuando VGS es igual a VGSP, la de corte, esto entre esto da igual a 1, pues son iguales. Si es 5 menos 5 entre menos 5, 1, 1 menos 1, 0, 0 al cuadrado, 0, y D es igual a 0. ¿Y qué pasa si VGS es igual a 0? Otra opción, no, al revés, lo que haremos es los dos puntos que vemos aquí de corte será I sub D igual a 0. Si I sub D es igual a 0, esto vale 0. Entonces, esto de aquí también tiene que ser, si sub D vale 0, es igual a esto menos esto. ¿Cuánto tiene que valer VGS? Perdón, si sub D es igual, VGS igual a VGSP, no. Y lo otro es si VGS vale 0. Aquí me he equivocado. Esto es, ¿qué pasa si VGS vale 0? Si VGS vale 0, aquí estoy 1 menos 0, da 1. 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, me queda que ID igual a IDSS. Ya tengo aquí los dos puntos de corte. Cuando VGS es 0, la intensidad que pasa es la máxima. Y cuando VGS es igual a la de corte, no pasa corriente. Vale, esto es lógico. Sabemos que cuando VGS es 0 pasa el máximo de corriente y cuando VGS es igual a VGS de pinch-off de corte, pues la intensidad es 0. Bien, esto es una función cuadrática, tenemos que hacer los valores, vamos a representar aquí, vamos a suponer que esto es I sub D de saturación y esto es V pinch-off, 1, 2, 3, 4, 5, fuera menos 5. Entonces en menos 5 ponemos el punto, la corriente es 0, si VGS es menor y aquí la corriente es máxima, ID de saturación. Valores intermedios, como me queda una parábola, vamos a dibujarla, habría que coger puntos intermedios y calcularla, y esto sería, aquí tenemos, esto es VGS, esto es VGS igual a 0, y aquí VGS de corte, que es menos 5. Si bajo el voltaje GS a menos 5, ya no pasa corriente. Y esto es la ecuación de Shockley, ID, la intensidad que pasa, esto sería ID en un punto, es igual a la máxima, que es ID de SS, que es esta de aquí, puesto saturación, pero se escribe SS, y sub D SS, por 1 menos VGS partido por VP al cuadrado. VGS de pincho, de corte. VGS sería este valor, en este caso aquí concreto, menos 5, y VGS es el que voy variando. ¿Qué pasa si VGS vale menos 2? Pues estoy aquí en menos 2, pues la corriente que pasará será esta de aquí. Esta sería la corriente con VGS menos 2. Y si VGS es menos 1, pues estoy aquí, la corriente que pasa es mayor. A medida que VGS es cada vez más negativa, menos 3, cada vez la corriente que pasa es menor. Ya tengo, con esta es la ecuación de Shockley entre VGS menos 5 en este caso y 0. VGS será menor que 0 y mayor que menos 5. Bueno, también puede ser menor de menos 5 que nos dará 0. Esto por un lado. Y por otra parte tenemos la siguiente ecuación, que es esta de aquí. Vamos a coger la de
esta de aquí, VGS en función de control C, control V. Aquí me está diciendo VGS es VG menos VS y estos valores. ¿Qué pasa aquí cuando VGS vale 0? Vamos a buscar los puntos de corte. Si VGS es igual a 0. Si VGS es igual a 0, quiere decir que esto tiene que ser igual a esto. Estoy restando esto menos esto, o esto pasa al otro lado, y me queda que VDD por esto, R2, R1 más R2, tiene que ser igual a I sub S, ponemos ya I sub D por RS. VGS es igual a 0, VGS igual a 0 es este punto. Entonces tenemos que I sub D, que es esto de aquí, lo que quiero hallar, esto es I sub D. ¿Cuánto vale despejo I sub D? Si despejo I sub D, me quedará VDD por R2 partido por R1 más R2, y todo el RS que está multiplicando aquí pasa dividiendo, o sea, esto partido por RS. Multiplica R1 más R2. Esto es el valor de I sub D. Entonces calculamos este valor y como VGS es 0, el valor este que nos dé. Vamos a llamar esto I sub D 1. Y supongamos que cae aquí. Veremos que siempre cae entre este punto y este. Esto es I sub D 1. Este valor de aquí. Esto cuando VGS es igual a 0. El otro valor que anula esto, como esto es en función de, esto es I sub D, y esto es VGS, he dicho VGS igual a 0, la otra opción es que hacer I sub D igual a 0, los dos puntos de corte. Ahora tengo que I sub D es 0. Si I sub D vale 0, esto se anula y me queda que VGS es igual a VDD por R2, RD aquí es R2. R2 partido por R1 más R2. Claro, es que es casi el mismo este está dividido por RS también y este no. Entonces, este valor, esto es cuando ID igual a 0. ID igual a 0, estamos en el eje X, aquí. Pero vamos a suponer que este es el valor, tengo aquí. Esto es VDD por R2 partido por R1 más R2. Ya tengo dos puntos de corte de esta recta, lo vamos a hacer en verde, este el punto de aquí y este el punto de aquí. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Trazamos una recta que pase por los dos puntos. Las dos rectas me están dando I sub D en función de VGS. Aquí si queremos podríamos ponerlo, que sea más fácil. Esto de aquí, I sub D, es el valor de I. Vamos a ponerlo aquí. Esto de aquí, I, es igual a I sub DSS, que es un valor constante, vamos a llamarlo K, por 1, menos VGS es X en este caso, partido por otro valor constante que vamos a llamar P, el de pincho, al cuadrado. Esta es la función que nos da la recta roja, la parábola. Y esta de aquí, en cambio, sería esto de aquí. VGS hemos llamado a la X y I sub D es la Y. VGS X será igual a VDD por R2, R1 más R2. Esto también es un valor constante, que lo vamos a llamar KP J. J menos I sub D es la variable que hemos dicho que es I, esto es I, menos Y por RS, que es un valor constante que vamos a llamar R. Aquí nos queda otra recta. Y si despejo el menos I al otro lado, me quedará I igual a J menos X o menos X, el J más J, partido por, y la R está multiplicando, pasa dividiendo. Veremos que esto es una recta, que es esta la recta verde. El punto de corte entre esta recta, la verde, y entre esta parábola es el punto Q, que será el punto de trabajo. Este punto de aquí llamaremos Q, el punto de trabajo. El transistor este que cumple la ecuación verde y la ecuación roja, la roja por las condiciones que tiene el transistor y la verde por donde le estoy haciendo trabajar, estoy en el punto Q. En el punto Q tendré esta intensidad, I sub D2, vamos a llamarla, y estaremos aplicando este voltaje. Estamos aplicando en el fondo, y si esto es menos 1, pues menos 0,5 voltios, por ejemplo. Y con esto hemos explicado un poco cómo funcionan estas dos rectas y cómo en el punto de corte nos dará el punto de trabajo. Las dos relacionan las dos variables que son I sub D con VGS. Sabiendo que si VGS es negativo, voy cortando la corriente cada vez es menor. Y esta de aquí que me relaciona
VGS, esto de aquí con la intensidad que atraviesa y el voltaje que le aplicamos, VDD, y las resistencias que tenemos tanto del divisor de tensión como del surtidor. Con esto acabamos esta primera parte y ahora vamos a hacer en el siguiente un ejemplo concreto.